Nos habíamos quedado en el capítulo 5 y como estamos en el versículo 12, quiero darle una base sustantiva para que usted sepa de qué tratan los próximos capítulos de Romanos. Lo importante del estudio es que uno desmenuza la palabra por palabra en el texto y el contexto para que entendiendo la profundidad de la palabra no haya un pretexto, sino que haya una obra redentora en nosotros. O sea que al hablarla y discutirla, como es abierto y ustedes pueden participar, aclaramos todos los puntos. Y aquellos que están por internet, usted puede escribir y puede confiar que le vamos a estar contestando la pregunta. Vamos a comenzar. Nos habíamos quedado en el capítulo 12 de Romanos 5. Y esta es la parte de Adán, que Adán significa el nombre humanidad, ¿verdad? Así que por eso decimos a Jesús el segundo Adán. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Déjame poner el marcador para no salirme de la palabra. Dice, por tanto, así como el pecado entró al mundo por un hombre, es decir, por Adán, ¿verdad? Y por el pecado la muerte espiritual como muerte física, porque Adán permitió que la acción pecaminosa que él tuvo, ¿verdad? Aunque Eva fue la que inició, pero el responsable se la adjudica al varón, porque el varón es el que lleva el patriarcado en el matrimonio. El patriarcado es importante porque queda establecido desde el principio aquí. Fíjense que Dios le reclama el pecado de Eva al varón. Eva lo cometió y el error pues bien lo pagó, pero se le reclama al varón por el patriarcado, porque el jefe de lo que pasa en tu casa, Dios le reclama la responsabilidad al varón de la casa. Si no estás casada, entonces a la matriarcada. Y si el hombre no está casado, al patriarcado. O sea, que nadie quede exento de no ser responsable en las cosas que tienen que hacer. Sigo diciendo, y por el pecado la muerte. Estamos hablando de muerte espiritual y física, ¿verdad? Y la muerte así pasó a todos los hombres, ya que todos estaban en Adán, por cuanto, ¿verdad? Todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, quiere decir que todos nacimos dentro del marco del pecado. O sea, de la acción pecaminosa, por la transgresión de Adán se manifiesta en nuestro cuerpo. Por eso es que nuestro cuerpo habita en el pecado. La pelea del Señor es contra el pecado, no contra nosotros. Amén. Dice el 13, porque hasta la ley, y se refiere a la ley de Moisés, el pecado estaba en el mundo, ¿verdad? Por causa de lo que hizo Adán, ¿verdad? Y la caída de Adán. Pero no se incumpla de pecado donde no hay ley. O sea, que antes de que la ley fuese dada, ¿verdad? El pecado y el juicio inmediato no fueron imputados porque no había una ley que le dijera este fue el pecado, ¿verdad? Y porque la causa de la caída de Adán en adelante es la que demostró la acción pecaminosa. Por lo tanto, Dios no te juzga por desconocimiento, sino te juzga teniendo tú el conocimiento, ¿verdad? Dice el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, por la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Que estaba en todos los hombres por causa de la caída de Adán, ¿verdad? Eso está claro. Aún los que no pecaron a la imagen de la rebelión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. O sea que ya desde el principio vemos en definición de lo que es una figura de lo que había de venir, el segundo Adán, ¿verdad? Y ahí le cabe también tipo y figura, las dos cosas. ¿Verdad, profesora? Diga, ayúdenos aquí. Aquí participamos todos y crecemos. O sea que Adán era la fuente de todo el pecado y la muerte, mientras que Cristo será la fuente, y eso lo tenemos, la fuente de redención. O sea, Adán nos llevó a la fuente de perdición, no solamente muerte física y espiritual, sino que entonces Cristo es la fuente de la redención de la vida, de nuestra vida. Es nuestra salvación, ¿verdad? Entonces vamos a ver el contraste que comienza en el versículo 15. Dice, pero no como la transgresión, tal fue el don gratuito. O sea que quiere decir que como la ofensa es mucho más grande que el don gratuito, que es la salvación, el don gratuito va por encima de la transgresión. Y eso es
la justificación en la cruz del Calvario. Vamos a entrar en eso ya mismo. Pero para que vaya teniendo una idea de lo que significa la cruz. Por eso nuestro objetivo primordial tiene que ser la cruz. Y el día que yo les predique a usted una palabra y Cristo no esté, bóteme el zafacón. Si usted le predican y no está la cruz, no está Cristo, ahí no está nadie. Eso de bonito, que es bonito y palabras elegantes. No, aquí venimos por la verdad de la palabra. No es un discurso que le caiga bien a todo el mundo, pero es un discurso correctivo para todos nosotros, incluyendo el predicador. Porque eso es así, hermano. Dice, porque si por la transgresión de uno, que es Adán, ¿verdad? Murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios. Que eso expresa el poder inagotable de lo que hizo Jesús, ¿verdad? Que es un atributo a su nombre, que también algún día lo vamos a ver. Para los muchos. Dice, y es el don por gracia, que es el que nos dio Jesús. Un hombre, Jesucristo, ¿verdad? Y sabemos que es Jesucristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. O sea, no se queda ahí en el nombre nada más, sino en lo que hizo en la cruz del Calvario. Y dice el 16, ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque es el juicio a la verdad, vino de un pecado para condenación, que es por Adán, pero la gracia vino por muchas transgresiones para justificación. O sea que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario nos justificó para limpiar todas las transgresiones desde el pecado de la época de Abraham hasta la actualidad. Mira lo grande que es esto. Eso incluye el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí, Señor. Dice, porque si por la transgresión de uno reinó la muerte, que es la que da Adán, mucho más los que reciben la abundancia de gracia. Y esa gracia pues es la que he hecho posible por la cruz, ¿verdad? Y del don de justicia. ¿Qué es el don de justicia? Vamos a ver si alguno sabe. ¿Quién es el don de justicia? El don de justicia viene a nosotros por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Porque cuando Jesús envía a su Hijo a morir en la cruz del Calvario y nosotros nos bautizamos bajo las aguas, Él mira que hemos enterrado y hemos muerto al pecado para entrar en la obediencia. Es importante este concepto porque le va a ayudar a usted a ser obediente a lo que Dios le dice. Y esa obediencia es punta de lanza para abrir nuestra bendición. No lo olviden nunca jamás. Dice, del don de justicia, reinará en la vida por uno, Jesucristo. O sea, que declara que el Cristo reinará del modo y la forma misma que Jesucristo vivió y resucitó. Amén. Y el 18 dice, así que de la manera que por la transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por un acto de justicia de uno, que es la justicia de Cristo, vino la gracia a todos los hombres para justificación de la vida. Quiere decir que es recibido de nosotros solamente por creer en lo que hizo Jesús de la cruz del Calvario y obedecer a Cristo, obedecer al Espíritu Santo. Cuando digamos obedecer al Espíritu Santo es obedecer a Dios. Y obedecer a Dios es la gracia infinita y misericordia por la cual Jesús murió en la cruz del Calvario para que fuéramos salvos y tengamos autoridad y poder contra toda transgresión o contra todo pecado y contra toda obra de maldad. Que al fin y al cabo es todo pecado. En definición. Dice el 19. Porque como por la desobediencia de un hombre de muchos fueron constituidos pecadores, y eso ya lo sabemos. Así por la obediencia de uno, ahí está, muchos serán constituidos justos. Sería bueno, búscate Filipenses 2.8. Filipenses 2.8. Lo voy a hacer de memoria, pero yo creo que estamos... Sí, a mí esa misma es. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto tiene una suprema importancia que nunca se le destaca, porque, no, que él murió, pero murió en una cruz significa que tuvo la muerte más horrenda que un ser humano puede tener.
porque es la forma de matar los criminales. O sea que con su carne y su sangre derramada y la exposición de la sangre muerta por causa de la pérdida de sangre, hizo el sacrificio máximo expiatorio por el pago de una humanidad perdida en pecados, delitos y transgresiones y enfermedades. Esto es importante que entendamos lo que significa lo que él hizo. Filipenses 2:8, escríbalo ahí, lo tenga. Y dice, muchos serán entonces constituidos. Dice el 20, la ley pues intervino para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, que si el pecado abundó, más sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Mire, esto es unas horas de estudio. Esto significa que no importa toda la herencia familiar de pecado que tengas heredada sobre tu vida, que no importa lo que tú hayas hecho, que no importa el momento que tú te conviertes a Cristo, sin excepción, habiendo hecho lo que hayas hecho, todos los pecados son perdonados. Dice la palabra, lo echa al fondo del mar y son perdonados. Eso es lo que quiere decir sobreabundó la gracia. Mira qué grande es esto. Ay, que yo oigo mucha gente decir, es que yo no siento que Dios me perdonó. Es que tú tienes que saber que cuando recibiste al Señor y empiezas a obedecer, ya fuiste perdonado. La falta del conocimiento hace que el enemigo le meta disparates a la mente, a la gente. Y ese es el dedo del acusador, como dice Paleo. Paleo tiene un nuevo nombre, Paleo. Sí, Paleo. No es que yo tengo todo en inglés, me parece Paleo. Ok, dice, para que, versículo 21, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, oiga esto, fíjate qué interesante, que hasta que no muere Jesús, el pecado reina para muerte. Quiere decir que era el monarca absoluto en el ser humano, la persona inconversa. Punto. Tan sencillo como eso. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la persona para ser salva debe de convertirse. Confesar a Jesucristo y convertirse es confesar a Jesucristo, ustedes lo saben. No siendo así el caso, para que vea que Dios no es injusto, de aquellos que nacen en el momento del nacimiento, todos son salvos, aunque no hayan confesado a Jesucristo. Interesante, ¿verdad? Algún día lo vamos a traer también por la Biblia, porque todo es por la Biblia. Dice, así también la gracia reina para justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea que eso es sobreabundar la gracia. Quiere decir que la gracia va por encima de toda obra de maldad. Ninguna obra de maldad, después que haya un arrepentimiento y pureza de corazón, reconociendo a Jesucristo nuestro Señor, no será perdonado. Todos serán perdonados, sin excepción. No es por lo que tú creas, por lo que tú pienses, por lo feo que se vio. Él murió por todos y cada uno de nosotros, sin excepción. Mira el capítulo 6. Sigue diciendo. Vamos al 6 ahora. Primero. ¿Qué pues diremos? Empieza con una pregunta. Y eso es para que llamarle la atención y entrar en el Romanos 5:20. Dice, ¿preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? Como dice Pablo, de ninguna manera. Yo uso mucho esa frase, de ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿verdad? ¿Cómo viviremos aún en él? Demuestra que el creyente ya está en Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, el pecado es perdonado, pero lo importante es que el creyente reconozca el pecado. Porque si no reconoce el pecado, está en muerte espiritual y eventualmente en muerte física. Y dice el 3, importante. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Vamos a buscar Primera de Corintios 17.
No, 1 Corintios 1:17. 1:17. Dice ahí, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea que esto es importante, que no es solo que te bautices bajo las aguas, sino que tu estilo de vida hable de la cruz de Cristo en tu alma. Significa obediencia sin cuestionamiento. Ahí donde la puerca se la antorcha el rabo. Porque el ser humano, y sobre todo el latino, pero el latino puertorriqueño, porque el latino de Latinoamérica obedece más, es más humilde. Acá tienen problemas para obedecer. Entonces, ¿cómo usted se da cuenta que tienen problemas? Cuando empiezan a cuestionar a Dios. Porque no le suena lógico que Dios le manda a hacer. Porque le suena que va contra sus ideales. Porque le suena que va contra todo lo que anhela. Pero no se da cuenta que todo lo que a veces anhela la persona es carnal y no está Dios en el asunto. Y Dios te va a dar, si le obedeces, las cosas mayores de lo que tú piensas y mejor de lo que tú pides si piensas, Dios te la va a dar. Por encima de todo. Si le obedeces a Él. Ese es el reto. ¿Y por qué Dios es así? Porque Dios primero no comparte su gloria con nadie y quiere que todo el mundo lo siga. Eso es lo que pasa. Dios quiere que lo sigan. ¿Para qué? Para glorificar en nuestra vida su autoridad y poder y magnificencia. Dice, ¿somos bautizados en su muerte? Pregunta. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él por medio del bautismo para muerte. Por medio del pecado del bautismo para muerte. Para que como Cristo resucitó, los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Fíjese que morimos con Él y fuimos sepultados con Él y su resurrección era la muestra de la resurrección para nosotros. O sea que nosotros hemos muerto a través del bautismo, vamos a las aguas y viviendo bajo el dominio de la cruz en nuestra alma, sellamos el futuro de bendición para la resurrección. Eso es lo que está diciendo él aquí. Yo lo tengo que dar para atrás porque como que el hebreo y el español no se traducen a la misma vez. Pero eso es lo que está diciendo. Créame. Eso es lo que está diciendo. O sea, vamos para atrás para que ustedes puedan visualizar eso. Porque somos sepultados juntamente con Él por medio del bautismo para muerte. O sea, que cuando nosotros nos bautizamos, estamos enterrando el pecado físicamente y en presencia de todo. Lo estamos enterrando ahí. ¿Por qué? Porque el cuerpo del pecado es el que muere en las aguas. Ahora, cuando la gente desobedece, el cuerpo del pecado revive la acción pecaminosa y que estaba muerta bajo las aguas y revive para entrar en la desobediencia o rebelión contra Dios. Y eso pasa en las iglesias y eso pasa mucho porque las predicaciones no llevan la magnitud del poder de la palabra de Dios y la gente tiene que entender y ver y vivir la magnitud del poder de Dios para vivir en el Espíritu. Al no vivir en el Espíritu, entonces se salen de la obediencia a la palabra de Dios con mucha facilidad y su pensamiento se distancia, lo dijo la caricatura del proyecto, se distancia del propósito de Dios. Ahí es que se fracasa en la vida. ¿Lo ven o no? Y eso pasa más de lo que uno piensa, hermano. Vamos a seguir ahora con el versículo 5 del capítulo 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, quiere decir con Cristo, en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Esto es importante, importante, importante. Porque si queremos tener semejanza con Él en la resurrección, es decir, vida espiritual que nos lleva a la resurrección, tenemos que vivir en la muerte carnal para mantenernos vivos en el espíritu.
Si no matamos esta carne te va a pedir, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. A mí me parece esto. Mira, yo tengo que decirte algo. Yo como médico fui millonario y estaba meditando sobre esta palabra y me la apliqué a mí mismo. Y una de las cosas que Dios me tuvo que arrancar a mí era el amor al dinero. Yo no podía comprar un reloj que no fuera un Rolex. Y si yo compraba un BM, tenía que ser un BM de los más caros. No andar en las cachirimingas. No, tengo que decírselo a ustedes. ¿Por qué? Porque yo vivía en la carne. Ah, no, si no es Rolex. Si voy a regalar algo, tiene que ser Gucci. No la cadena así. Todas esas cosas Dios me las quitó, hermano. Porque esa era muerte para mí. El yo amar esas cosas era muerte. Cuando me puso aquella mano grande así de oro, me dijo, dame los millones. Pero lo vas a repartir como yo te digo, no como tú crees. Hermano, 7 años de prueba por cabezón. Y se lo digo a ustedes para que ustedes no cometan esos errores. Porque Dios les va a prosperar, pero acuérdense que la prosperidad tiene que ser guiada por Dios en la manera y forma que Dios diga. No es la que usted crea. Porque esa mentalidad que yo tenía, me la quitó. Pero no a mí nada más, también a mi esposa. Se lo digo porque son ejemplos vivenciales para que usted se dé cuenta de la importancia que tiene lo que estamos enseñando aquí. No es juego. Aquí está la receta, como siempre yo digo, el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, la culpa del pecado es removido en la conversión, porque la naturaleza pecaminosa ya no tiene dominio sobre nosotros. Amén. Sobre nuestras vidas. Amén. Esto es extracto de hígado. Hígado de ganso, como decía un puertorriqueño por ahí que trovaba. Dice el 7, porque el que ha muerto ha quedado justificado del pecado. Ahí está. O sea, cuando tú haces morir a la carne, tu pecado quedó justificado por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario te da autoridad y poder. Porque entonces tú te sientes en la posición correcta de ejercer la autoridad de Cristo en tu vida. Ejercer la autoridad tuya en tu trabajo, en tu casa, en tu finanza. Eres buen mayordomo de la finanza. Eso es difícil a veces, sí. Pero si tú no eres buen mayordomo con la finanza, ¿sabes qué? Dios no te prospera. Dice, pero yo debía estar ganando tanto y no gano tanto. No, pues Dios no te prospera porque eres un cabezón. ¿Qué hizo Dios conmigo? Me tuvo que llevar a la nada con una botella de agua en la nevera. Hermano, aquí aprendemos o nos destruimos. Y me costó que doblegar y decir, estoy equivocado. Hablo de mí, no hablo de nadie, de mí, mi ejemplo. Yo le he contado a ustedes como una vez vengo de la iglesia, no tenía para llevar mis hijos, eran chiquitos, a almorzar. Y Saidel, como era más flaquita, metió la mano en el buzón y sacó un cheque. Eso se lo conté a ustedes. Y con ese cheque yo fui donde Jorge Fuente, que tiene los pollos, todavía está vivo. Y yo había dado los últimos $400 que me quedaban en la cuenta, hermano. Dios me llevó a cero para que aprendiera a valorar el pesito que él me diera. Y entonces Jorge me dice, pero ¿cómo este chacho? Viene con el sobre aquí los chavos. Y yo, descontate el almuerzo. Y me dice, de ninguna manera, chacho, olvídate de tú. Tú eres mi hermano y tú me has ayudado a mí. Que todo el dinero que yo pueda tener, no eres millonario. Me dijo, no, tú puedes venir todas las veces que sea aquí a comer, cuantas veces te dé la gana con toda la familia, nunca vas a pagar. Así es Dios. ¿Qué me enseña eso? Que Dios toca lo que tiene que tocar para enseñarme que el poder está en Él. No es la amistad mía, no, es de Él. Yo le di 400 y me dio 1000 más. Ese es el Dios que le servimos, hermano. Entonces, mira, en parte de Medicare, que Medicare no sirve los domingos carta, un cartero llegó ese día, llegó la carta. ¿Quién la echó allí? Dios. Quiero que usted vea cómo es que Dios trabaja con toda la carnalidad cuando la matamos, cómo Dios se glorifica por ser buen mayordomo de lo que Él dice. Sí, porque todos queremos echar hacia adelante, pero no todos obedecemos en la magnitud que tiene que ser. Ahí le dejo. Número 8, seguimos.
Si morimos con Cristo, ¿verdad? Creemos que también viviremos con Él. Es importante, ¿verdad? Porque al tener la vida en resurrección, que es la vida más abundante, Juan 10:10 dice, porque el enemigo viene a hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo creo que es Juan 10:10. Ahí no lo vamos a buscar, después usted lo busca. Yo creo que, búscalo ahí, para estar seguro. Juan 10:10, ¿verdad? Está bien. La profe dice que esa es. Sí, confíen en ella y si no, búsquenlo. Es que yo soy bien rápido hablando. A veces ni lo pienso, viene ta. Ah, mira, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. Ahí está. 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. Quiere decir que la obra terminada con Él, la obra fue terminada en Él y con Él, cuando Él dijo, completado es. Cuando Él dice, completado es, significa que la obra redentora en nosotros se terminó. Cuando miramos a la cruz del Calvario, esa perfección de la obra terminada, porque Él fue perfecto, nació perfecto, se crió perfecto y murió perfecto. Por eso fue aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque fue un sacrificio perfecto. Y Él dijo, terminado es, ¿verdad? Quiere decir que no requerirá más nada que creer en eso y seguir esa obra. Y dice, la muerte no se enseñorea más de Él. Pues claro, no puede enseñorearse más de Él porque Él venció el imperio de la muerte. Al Él vencer la muerte, ¿cuál es la garantía de haberla vencido? La resurrección. La muestra de la garantía es la resurrección. La muestra de tu garantía, de mi garantía, de que hemos muerto al pecado, es la resurrección en Él. ¿Y sabe cuál es la marca para estos tiempos? El zarpazo. Que nos vamos a ir con la trompeta de Cristo. Mira lo grande que es esto. Porque los que se van a elevar no son los que van para el infierno, sino los que van para el cielo. Eso somos nosotros, tú y yo, la iglesia neotestamentaria que hemos creído la palabra de Cristo. Dice el versículo 10, porque el haber muerto al pecado murió, ¿verdad? Una vez, pero en cuanto Él vive para Dios. Quiere decir que si nosotros hemos muerto al pecado, necesariamente, si hemos muerto al pecado verdaderamente, vivimos para Dios. Porque aquí no hay dos cosas, o tú vives para Cristo y mueres al pecado, o vives para las tinieblas y vives para el pecado. Te dejas guiar por las cosas que a la carne quiere, los deseos que tú tienes intrínsecos, o sometes esos deseos a la palabra de Dios y te sometes al Espíritu de Dios para guianza y deja que Dios obre. Y ten no desespero, sino confianza que Él hará y Él lo hace. Y dice el 11, dice, así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivo a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se refiere a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que es el medio de vida de la resurrección para nosotros. Si lo creemos y por Él vivimos. Vamos a la santificación, que esto es bien importante aquí. No reine, quiere decir no domine pues el pecado, la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? En vuestro cuerpo mortal. Para que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Quién sabe de ustedes qué son las concupiscencias? Vamos, alguien que me diga, vamos, porque esto es de todo. Dáselo a Ana. Sí, dale a Juan. Juan, dime qué es la concupiscencia. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne. ¿Y los deseos de la carne te van a llevar a dónde? Al pecado. Los deseos de las cosas que tú quieres materiales te van a llevar al pecado. Los deseos intelectuales para crecimiento y reconocimiento te van a llevar al pecado. ¿Por qué usted cree que yo no tengo ningún diploma en mi oficina? Ni tendré. Y los arranqué todos. Para no caer en esto. ¿Por qué? Porque de ahí me sacó Dios y voy a volver a la basura donde me sacó. De ninguna manera, diría Pablo. Dice, para que obedezcáis en sus concupiscencias. Cuidado con eso.
Esas son las lujurias impías que lleva a cabo, todas esas porquerías. Si no mantiene la fe en Cristo. Primera de Corintios, búscate Primera de Corintios 1, 17 y 18. Primera de Corintios 1, 17 y 18, sí. Sí. Ahí está. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino, pero que le dije ahorita, a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz. Era el 18. Porque la palabra de la cruz, ahí está, es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. O sea, que significa que cuando nosotros permitimos crucificar, matar al pecado, reina la abundancia y el poder de Dios en nuestra vida, y entonces nuestra vida se torna en poder y autoridad, venciendo toda obra de oscuridad o toda obra de tinieblas en nuestra vida. Mira lo que pasa. Cuando usted se mantiene firme en eso, usted empieza a adquirir una visión del reino, aún viviendo en esta, porque cuando Dios le dé ojo espiritual y pídalo, usted va a ver que todo esto es oscuridad. Y empieza a brillar. Y usted empieza a ver la gente con luces. Los cristianos se les ven las luces. Pero cuando entran en el pecado se ven oscuros. Usted se lo voy a decir porque ustedes son de mi gente. Usted es mi iglesia. Y cuando usted empieza a desarrollar esa dimensión, usted se da cuenta qué es lo que está pasando. Algo está pasando con esas personas. Dios puede revelarlo. Puede ser que usted ya le diga, pero ¿qué te pasa contigo? ¿Por qué te sientes? ¿Qué pasa? Porque Dios empieza a mostrar, ¿sabe para qué? No es para yo enterarme del bochinche, es para ayudarlo. Entonces, cuando usted sienta, ay no, pero yo no me atrevo a decir eso al pastor ni a la pastora, yo no se lo voy a decir. ¿Sabe quién está diciendo eso? El diablo. El diablo. Porque Dios es transparente y verdadero. En Él no hay mentira. Pero quien te dice, no digas eso, que me da vergüenza, no, que hay pena, que es que yo tengo esto guardado, que no quiero que lo sepan. Te está engañando el diablo, no seas idiota. Reacciona y libértate. Porque te está enredando en la propia mentira y usa casi siempre el intelecto de la persona. Y tenemos que despertar a eso, hermano. Créame, hay mucho pueblo de Dios engañado, más de lo que usted piensa. Una vez yo hablé con Ruth, con tu esposo, que en paz descanse, y hablábamos eso, y él me miró, así mismo es, pastor. Y el engaño viene porque no mata la naturaleza carnal. Yo le digo, la carnalidad es lo que está perjudicando al hombre de su salvación. De hecho, la pelea con Cristo no es contra el hombre, es contra el pecado directamente. Dice el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, que la naturaleza pecaminosa no la presentes delante de Dios. ¿Qué significa eso? Que si tú estás en pecado, no vengas por hacer nada para Dios, porque la ofrenda que tú hagas en acción pecaminosa no se te cuenta como una ofrenda pura. Por eso la ofrenda de Abel fue rechazada. Por eso dice la palabra, si alguien está en pecado, antes de hacer la ofrenda, arrepiéntase para que esa ofrenda que él dé se convierta en bendición para su vida. Y él multiplique lo que das. Y ahí está hablando de un aspecto espiritual, pero que se realice en el plano material de nuestra vida. Material hablando económicamente. Esto tiene una trascendencia importante. Así que al pecado como instrumento de iniquidad, antes presentados a Dios, dice, como vivos de los muertos. ¿Qué es vivo de los muertos? Muerto al pecado y vivo al espíritu. Amén, vivo de los muertos, ¿verdad? Quiere decir que si andamos como vivos de los muertos, andamos, lo que yo siempre les digo a ustedes, en el poder de la resurrección. Andar en el poder de la resurrección es lo mismo que decir, usted tiene poder y autoridad para llamar las cosas que no son como si fueran, para que sean hechos por el poder de Dios, por lo cual se hizo los cielos y la tierra. ¿Lo ven? Amén. Voy muy rápido. ¿Está bien? Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Cómo que como instrumento de justicia? Somos instrumentos de justicia porque hemos sido justificados por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y al usted creerlo, usted obedece a la palabra sin cuestionamiento. Y entonces somos instrumentos de justicia para Dios.
¿Qué pasa al tú ser instrumento de justicia? La obra terminada de Cristo tiene la vigencia de actualización, oye esto es importante, en todo lo que tú necesites, en todo lo que tú vayas a enfrentar, en todo lo que tengas que combatir, Dios te pone en autoridad. ¿Por qué? Porque el que va a pelear la batalla no eres tú, es Él. Y el que va a realizar las cosas que tú tienes que hacer es Él, no eres tú. Es importante que seamos instrumentos de justicia. Y dice el versículo 14, para que el pecado no se enseñoreará, para que no se enseñoreará de vosotros, de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios fluye al creyente de modo, ¿verdad?, interminable para cada uno de nosotros. Y solo cuando el creyente ejerce la fe en Cristo, ¿verdad?, y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces recibimos esa gracia. Esto es bien importante, porque queremos la gracia, pero la gracia es un depósito de fe inmergido y demostrado en un plano de autoridad hacia Él, que significa obediencia de nosotros hasta la muerte como Jesús lo hizo. Yo tuve un misionero que lo secuestraron y él me estaba relatando, ¿sabes qué? Me cogieron el Sendero Luminoso. El Sendero Luminoso en Nicaragua lo cogió y le dijo, vamos a ver si es verdad que usted ama al Señor como usted dice. Yo voy a apretar este gatillo si usted no me puede sostener esa palabra, porque yo le voy a pegar esta 45 en la 100. Y cuando le contesté, para mí el morir es ganancia, porque es Cristo. Y el que iba a apretar el gatillo es un apartado de Dios. Oyó eso y le dijo, ¿sabes qué? Tú eres de Dios de verdad. Y el misionero es puertorriqueño. Y ahí es donde verdaderamente usted se da cuenta en quién usted cree. Cuando usted le aprietan el gatillo en la cabeza y usted se mantiene firme, usted puede estar seguro que usted está, como dice Pablo, completamente persuadido a quien usted le sirve. Alaba que Cristo vive, diría Gille, ¿verdad? Dice el versículo, ¿qué pues? Una pregunta. Pablo en primera pregunta de este capítulo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y dice, Dios no lo permita. Él diría, de ninguna manera, ¿verdad? ¿No sabéis que a quien os presentáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecís? O sea, que nosotros somos creyentes de Cristo y por lo tanto esclavos de Cristo. Esclavos voluntarios de Él. Por lo tanto somos pertenencia privada de Él. O del pecado para muerte. Porque si no obedecemos la palabra, si no obedecemos la palabra del Señor, escuche esto, ¿a quién usted está obedeciendo? Piense. Si usted no está obedeciendo la palabra de Dios, si usted no ha crucificado la carne, si todavía los deseos de antes de convertirse están en su vida, quiere decir que usted no vive la vida de Cristo. Usted está en tinieblas. Aunque usted diga que conoce el Evangelio, aunque usted sea bautizado para las aguas, usted hable lengua, usted predique, lo que usted me quiera decir, usted está en tinieblas. Porque usted puede estar dentro del cuerpo de Cristo, pero estar muerto espiritualmente. Y los deseos de la carne lo dominan y usted sigue deseando las cosas que había allá afuera, no las que Cristo te quiere dar, que son mayores que las que existen en el mundo. Por lo tanto, vives engañado de la verdad, creyendo las cosas del mundo y no entrando en la profundidad de mayor abundancia de Cristo para nuestra vida. Y eso pasa en las iglesias, más frecuente de lo que pensamos. Pero aquí no. O del pecado para muerte, ¿verdad? Entonces sigue más abajo diciendo, obediencia para justicia. O sea que si somos obedientes, vivimos para la justicia de Cristo en nuestra vida. Por lo tanto, vivimos para la salvación. Hermano, la salvación viene por causa de la obediencia a la palabra de Él. Que es importante que el creyente obedezca a la palabra del Señor, ¿verdad? Y que la obedezca por su propia fuerza. Ahora bien, el haber recibido la palabra del Señor
ser bautizados en el Espíritu, convertidos a Cristo, usted se ciñe de una autoridad sobrenatural para vencer la obra pecaminosa que el mundo lo quiere arrastrar. Por eso es importante, y yo siempre lo digo, usted tiene que saber con quién usted comparte su tiempo libre. Créame, yo tengo un amigo pastor que se casó su hija con un árabe, es pastor. Y yo le digo, tú tienes un problema serio ahí. Y él me dice, pues, pero es que ella se fue por allá a un viaje y lo conoció. Y la muchacha era misionera. Y yo le dije, ven acá, te voy a hacer una pregunta. Ella estaba con él. ¿Tú le preguntaste a Dios si ese era el hombre para tu vida? Bueno, verdad que no en ese momento, pero ya decidimos casarnos y aquí estoy para que usted me llene los papeles como médico. Qué difícil. Hacerle unas pruebas para poderlo casar. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Yo no puedo ser partícipe del pecado. Mira, vete allá de Pastrana, que él te cobra, qué sé yo, 25 o 30 pesos y te llena los papeles. De verdad, de verdad. Yo no puedo ser parte del pecado. Y mira, la amistad con ese muchacho la arrastró, siendo misionera, la arrastró a casarse con él. ¿Me estoy yendo? No estoy diciendo en internet ni que me dijeron. En esa oficina pasó. ¿Te me estoy yendo? Amistades que debieron ser cortadas a tiempo, la contaminó. La muchacha entendió que él era el que él necesitaba. Ella no pudo contestarme. Después me dijo, es que yo creí que había escuchado la voz de Dios. Pero se te olvidó la palabra. O Dios puede cambiar la palabra porque Él vino nueva a tu vida. Esta palabra lleva más de 2000 años escrita y no falla. Está bien, está bien, está bien. Me mandó a callar. Se acabó la conversación. ¿Se da cuenta? Porque la gente quiere modificar las cosas a su forma. Y ahí es que cometemos el error. Ahí para mi responsabilidad como pastor se lo dije, tú eres responsable de esto, papá. Porque ella estaba bajo tu techo cuando esto pasó. Dios te lo va a reclamar a ti. Ahora vamos a ver cómo brega con el muchacho. Ya él le dijo que él podía asistir, pero él va a seguir sirviendo al Dios de él. Es natural. Satanás no va a decir, yo soy el diablito, voy a meterme a Dios. No. Dios tendrá que bregar con él de la manera que sé yo. Lo que pasará no lo sé. Pero le digo esos ejemplos para que usted vea que está pasando hoy en día esto. No es juego. Por eso, vele con quién usted comparte, vele con quién pasa su tiempo libre, vele los amiguitos de sus hijos, vele las amiguitas de sus hijos, porque en este caso fue un amiguito. Seguimos. Pero gracias a Dios que aunque fuisteis siervo del pecado, aquí está, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que es Jesucristo y el crucificado, ¿verdad? A la que fuisteis entregados y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Ajá. Siervos de la justicia. Cuando obedecemos a Cristo por la palabra, somos siervos de la justicia. Significa que estamos justificados para salvación y vida eterna. Dice, hablo en términos humanos por la flaqueza de vuestra carne. Aquí habla de eso. Flaqueza de nuestra carne son los términos humanos que corresponden a la caída pecaminosa que opera en la carne de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Así como la iniquidad, presentéis vuestros miembros a servir a la impureza. Así que es lo que te quiere llevar a la acción pecaminosa. Y a la iniquidad para hacer lo malo. Así ahora, para llegar a la santidad, presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Fíjese que usa la palabra santidad. Santidad es responde al llamado y te apartas del pecado para servirle a Dios. La pregunta que yo me tengo que hacer, ¿yo me mantengo en la santidad, en la pureza y la integridad o me salgo de la santidad, de la pureza y la integridad? Sencillo. Cuando usted tiene plena confianza de compartir su confianza con personas que no son del reino y aún con mucho cuidado con aquellas que han sido del reino, usted tiene que saber en quién usted confía. Hay gente que comparte confianza con gente, porque ya hace 15 años que lo conozco,
pero usted no sabe qué esa persona es, a quién le sirve, qué está leyendo, qué ideas tiene. Y usted se llena de la contaminación de esa persona cuando usted empieza a escuchar cosas que le está diciendo a la persona y lo lleva por el camino de perdición y no de bendición. Y ahí es donde se mete el enemigo en las iglesias. Por eso yo siempre le digo, usted tiene que saber con quién usted comparte, con quién comparte sus hijos. Usted tiene que saber qué ven los hijos suyos en el teléfono, qué están viendo en la computadora, en el iPad. ¿Por qué? Porque el enemigo usa todas esas facilidades para contaminar el pueblo de Dios. Y yo siempre le digo, acuérdese que usted lleva un pantalón blanco y va a la calle. No se ponga a pintar, ni a limpiar, ni a pegar máquinas de presión con un pantalón blanco puesto. Porque créame, se le va a manchar el pantalón. Así mismo es cuando usted comparte con gente incorrecta. Se le mancha el alma y la perdición es muerte espiritual, porque entonces usted empieza a creer, oiga esto bien, que usted está siendo guiado por Dios y usted está siendo guiado por las tinieblas. Aunque usted diga que le sirve a Dios. Mira lo profundo que es esto. Créame, esta es una de las tretas más usadas por Satanás para engañar a su pueblo. Mira, yo quería traer una persona a predicar aquí. Una persona que predica súper bien, muy bueno, me gustó. Wow. Y el Señor, permíteme traer esa muchacha aquí, esa persona, una adulta. Y el Señor me dijo, mira, yo estaba en internet y dice, mira esto. Cuando miro la figura por detrás, bueno, no quiero decir nombre para no ofender a nadie, estaba Baphomet detrás. Digo, wow. Y cuando miro más abajo, mira quién la está auspiciando. ¿Tú sabes quién es el dueño de esto? El Vaticano. Se me fue el tiro, hermano. Para que usted vea que hay que consultarle todo a Dios. Porque lo que parece ser oro no es oro. No todo lo que brilla es oro, decía mi mamá. Porque hay mucho engaño. Y tenemos que despertar esos engaños. Y dice el 20. Porque cuando fuisteis siervo del pecado, erais libres acerca de la justicia, referente a nuestra vida antes de la conversión en Cristo. ¿Qué fruto pues tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Significa, ¿verdad?, que el valor de aquel, hemos cambiado nuestros criterios de valor a los valores correctos. Porque el fin de ella es muerte. Ahí está bien claro. Pero ahora, 22 dice, pero ahora, librados del pecado, o sea que estamos puestos libres de la naturaleza pecaminosa del pecado y hechos siervos, es decir, de Dios, ¿verdad? Clavos del Señor. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Cuando tú estás en santificación, tú buscas compartir con la gente del reino. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tú no buscas compartir con gente que no es del reino, porque si tú andas, yo siempre se lo he dicho a ustedes, si tú andas con un gago todo el tiempo, tú terminas gagueando, tú no sabes por qué. Porque se te va a pegar. ¿Y por qué se te pega? Porque son más fácil pegársele las malas costumbres que las buenas. Si tú andas con un cojo, tú a la larga terminas cogiendo y dices, pero porque yo cojeo, y no te das ni cuenta. Y les voy a explicar. Pues yo creo que ya 5 minutos no son muchos, mal que hay que nos quedamos el 22. Les voy a explicar este punto. El inconsciente de nosotros, tenemos un consciente y un inconsciente, un subconsciente. El inconsciente de nosotros es la parte de nuestra mente que está grabándolo todo, pero no tiene consecuencias de la realidad contextual del presente. Y si nosotros abrimos el inconsciente a escuchar lo incorrecto, óigame esto bien, es bien fácil que te grabes lo malo y difícil que grabes lo bueno. Porque la naturaleza carnal en el cuerpo tiende a grabar lo malo más fácil y lo bueno no lo quiere adaptar. Por eso yo siempre hablo que usted tiene que desaprender para poder aprender la palabra de Dios. Porque si usted, como siempre le digo, tiene una gaveta llena de porquería, que es la vida llena del pecado y todas las cosas, ¿verdad? Y quiere meterle nuevo, tiene que sacar esa gaveta, limpiarla para meterlo nuevo. ¿Se entiende así? Entonces tienes que limpiar tu persona. Oiga esto bien, pongan atención. Tienen que limpiar su persona para adquirir las cosas buenas y anhelar las cosas buenas de Cristo. Porque Dios no le tuerce el brazo a nadie. ¿Usted quiere cometer el error? Dios le dice, ok,
no hay problema, saca las manos del asunto y cabellitos a correr. Porque así es Dios. Ahora, si aprendemos de los cantazos y yo le cuento los míos para que usted no caiga en eso, coge el ejemplo mío. Y usted verá que entonces su vida se torna en éxito, en paz, en gozo y es bendecido en todo lo que usted emprenda a hacer. Ajá. Adelante, Juan. No pasa con la gente estas cosas que cogen una cosita y la guardan. Y al otro día encuentran otra cosita más y la van guardando. Cuando se vienen a dar cuenta están viviendo en un huequito pequeñito en la casa, lleno de cosas que no sirven. Que no, Inservible. ni les sirven, ni los ayudan, ni los desayudan. Pero terminan malitos de la mente. Y eso pasa con muchas de las personas que viven la vida algunas veces y dicen, caramba, pero esto es hoy nada más, yo no voy a hacer esto de nuevo. Al otro día se encuentra haciendo otra cosa más mala. Y entonces lo que hace es que el pecado lo amarran. lo amarra. Lo amarran en sí. Y eso pasa. Dice la palabra que un abismo llama a otro abismo. Un pecado engendra otro pecado. Por eso cuando se quiere confrontar la verdad, Dios quiere llevarte la verdad y el enemigo busca distraerte para que tú no entiendas la verdad. Y se mete en la mente de la persona y se pone a conversar contigo. Y tú puedes estar mirando, pero tu mente está en Jerusalén, en la Landia. Dice, ¿cómo es esto? Sí, porque él lo que quiere es que tú no entiendas lo que tienes que presentar a la palabra para que tu vida no sea transformada. De tal manera que tú te sientas justificado en lo que tú quieres hacer. Y digas, pues, es que Dios me lo permitió porque Dios es bueno. Así es el ser humano, hermano. Por eso yo le digo, el inconsciente, trabájelo siempre. Es nuestra responsabilidad. No puede decir que Dios es responsable. No, el responsable es uno, hermano. Ahí no es más nadie. Uno es el responsable. Las cosas que a mí me pasaron, aquí está mi esposa, el responsable he sido yo. Y a Dios le tengo que rendir cuenta. Por eso le hablo con la confianza que le hablo, porque lo he vivido. Lo he vivido. Tengo que aprender de los golpes. Porque el cálculo no puede seguirle dando a la bombilla, hermano. Hay que reaccionar. Amén. Vamos a dejarlo aquí porque ya son las 9 y quiero orar. Señor, y ahora nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a que cada vez esta palabra se intronice en nosotros y podamos realizar esta palabra como un estilo de vida, de aprendizaje y de mayor comprensión, paz y gozo en todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos servirte mejor a ti. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén.